Buenos días amigos de Un Minuto con las Artes. Me complace estar de nuevo con ustedes y esta vez con Samuel Baroni, amigo, artista, bueno, que ha tenido mucha actividad en los últimos 2, 3 años después de una vasta trayectoria, que a eso me voy a referir un poco más tarde. Y me complace estar con Samuel porque precisamente es el momento eh, adecuado de poder hacer una revisión sobre su obra, sobre su trayectoria, sobre las últimas series que él ha realizado, que de eso pues vamos a adentrarnos un poquito. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, chica, bien. Y sobre todo, muy contento de estar en este espacio tan hermoso, los Cierto, galpones, estamos en el Centro de Arte Los galpones, Galpones, que es realmente un es oasis un de oasis. ciudad nuestra. Además que es una maravilla porque estamos rodeados de naturaleza, que es uno de los temas que nosotros vamos a tratar en esta conversación, y ya vamos a entrar un poco sobre eso, pero no quiero dejar de presentarte formalmente, aunque todos te conocen, pero no importa, yo hago una presentación porque a fin de cuentas YouTube va al mundo. Entonces, bueno, me parece conveniente. Bueno, Samuel nació en Cuba, Estado Miranda, aquí en Venezuela, en 1945. Él posee una amplia trayectoria, tiene varios premios, entre esos el premio Salón Arturo Michelena de 1988, y ha expuesto en varios países, aparte del nuestro, Estados Unidos, Francia, China, Colombia, Ecuador, Brasil. Y bueno, pues tiene obra representada en varias colecciones e instituciones de aquí en nuestro país. Él ha tenido en estos últimos 3 años, aunque me voy a referir a momentos anteriores, 3 exposiciones que fueron muy reveladores. Una fue en Cercone Gallery, Claro. aquí en la Ujú. Castellana, en Caracas. Era una colectiva individual prácticamente porque se llamaba Cuatro Cuartos y él tenía su espacio que era una pequeña individual. Y ahí pudimos observar unas primeras obras en blanco y negro. No sé, ya nos dirá si es la primera vez que las presenta como tal, pero después hizo la gran exposición en el Centro Cultural UCAP, una gran exposición en todos los términos de esa palabra, porque era una exposición formato museo, con instalaciones de buen tamaño, con varias series y varios espacios que había en la sala Maggi de la UCAP. Y luego en la Galería de Museo, aquí en el Centro de Arte de Los Galpones, hizo también otra individual muy interesante y sobre cada una de ellas vamos a ir conversando. Ahora, yo quiero comenzar con algo un poco curioso. A lo mejor me voy a salir un poquitito nada más. Y es que en una de tus notas biográficas dice que además de ser pintor, de trabajar piezas tridimensionales, hiciste escenografía. Yo no sabía que has hecho escenografía. Bueno, digamos que eso fue como parte de un momento en el cual vivía en la granja de mis padres en Tocuyito y la gente de teatro de Valencia ah, me fueron a visitar y me solicitaban: Samuelito, tú puedes hacer las escenografías, y con todo placer las hice. No solamente las escenografías, sino los trajes Ah, no, de, eso es más que de escenografía. la gente de teatro. Realmente fue una experiencia hermosísima. Bueno, y fíjate que todo tiene que ver con lo visual, de todas maneras, Sí, y con el espacio. sí. Son experiencias que de alguna forma... Y también logré, querida Susana, montar una pieza de teatro con niños con dificultades. Sí. Y ah, era bellísimo porque era un trabajo que se realizaba en todos los estados de, de Venezuela. Y nosotros ganamos en Carabobo. Pues Y mira, bueno, y curiosamente, la recompensa estaba en presentar la obra en el Teresa Carreño.
Imagínate. Imagínate una cosa tan... ¿Y se logró? Se logró y curiosamente obtuvimos el primer premio, pero eso fue Genial. realmente emocional Ay, bueno, me porque alegro eran haberlo niños, traído aquí. sí, eran niños y trataba sobre el caballito que era bien bonito de Aquiles Nazoa. Ay, ok. Fue Qué lindo. realmente el vestuario, las instalaciones, las armé con los mismos muchachos. Qué bueno. No, fue una experiencia, creo que única, porque sí, para mí fue como un gran aprendizaje. Mira, estamos aquí en una escenografía natural. Estamos casi en un pequeño bosquecito, un Sí, pequeño bosque. ajá, Y yo me he dado cuenta, revisando un poco documentación, buscando pues documentación sobre tu trabajo, me encontré con un catálogo y seguramente fui en el momento, pero tal como conversamos fuera de cámara, no eran épocas de fotos y digitalizaciones. En el año 92 hiciste una exposición individual en la sala RG en la Fundación CELAR. Esa exposición se llamó Axis Mundi y el tema era el bosque, sí, es el árbol como eje, como Axis Mundi, claro, ¿cierto? Aquí tenemos, ciertamente. por cierto, árboles. De modo que ese tema es constante, es parte de ti, es parte de tu manera de ser. ¿Qué es el bosque para ti? Chica, para mí el bosque ha sido como un elemento en el cual me siento profundamente circulatorio. Puedo circular entre él y sentirme parte de sí mismo. Ah, es como un diálogo, es un lenguaje. La naturaleza muchas veces la ignoramos y no nos damos cuenta que somos parte de ella. Sin ella ah, no podemos vivir sin el bosque. Por lo tanto, tengo mi propio ¿Cierto? bosque, un bosque interior, un bosque que no, ah, que me pertenece. eh, y siempre he querido hablar de ella por ausencia y no por presencia. Sí, entiendo. Como aquello de que nosotros no nos conectamos con las cosas hasta que la perdemos, solo cuando perdemos Y ahí viene la memoria la como memoria. tema. La memoria como tema, porque yo pretendo hablar no del pasado, sino de un tiempo en el cual ya las cosas no existen, están ausentes. Pero si existieron, queda Ajá. como memoria, ¿no? Sí, hay una conexión de la memoria que, que puede jugarse perfectamente con aquello que recordamos, pero que ya no está. Y eso es lo que de alguna manera hace atemporal Sí, la imagen, sí, en este caso la imagen del bosque, que es un bosque interior, digamos, que te sostiene, que te enriquece, que te alimenta, vamos a decir, vitalmente. sí. Fíjate, hay una cosa curiosa, pero nuestro cerebro es capaz de construir un paisaje que le es propio a él, que no tiene nada que ver con lo aprendido, porque curiosamente el conocimiento es profundamente limitado, pero la imaginación no tiene límites. Entonces, creo que uno trabaja con esa parte de ese cerebro. Este, por eso siento que el arte es una gran mentira, una hermosísima mentira, porque tiene que ver con aquello no explorado, no conocido, y entonces surgen las ideas como los sueños mismos. Los sueños surgen y uno no sabe por qué, ¿no? Y eso que tú estás diciendo de verdad de manera muy, muy hermosa sería determinante
para establecer tu lenguaje, eso que no existe, eso que no se ve, pero que lo tienes que crear, lo creas con tus medios, Exacto. con tu forma, con tus propias sintaxis. Sí, fíjate que una de las cosas interesantes es la observación, el estar atento. Difícilmente la vida actual no nos permite detenernos a observar algo que está allí, que es totalmente indiferente para la mayoría de las personas. Es, el artista tiene la facultad de ver lo que los demás no pueden ver por las propias relaciones existenciales de cada uno. Y más ahora con la realidad artificial. La inteligencia artificial ha cambiado la manera de ver de nosotros. En cierto modo, sí. Sí. Yo tengo una pregunta, tal vez no con inteligencia artificial, no lo sé, pero en unas entrevistas que he leído donde se ha comentado o tú has comentado acerca de tu relación con los medios digitales. Y mi duda, y tal vez sí, es una pregunta, tú eres un artista que trabaja con materia directa, con las manos, es decir, si hay alguien que se distingue por trabajar con la materia, eres tú. Sea materia natural, sean los mismos troncos, las maderas, el reciclaje de elementos vegetales, minerales, metales. ¿Cómo se concilia un artista que trabaja con la materia y lo digital? ¿Qué haces para que sea digital? Bueno, es bien interesante eso, porque digamos que el artista no puede quedarse inmóvil. Cualquier creador no puede Estar en sus tiempos, vamos a decirlo así. Sí, como, por ejemplo, creo que pueden convivir perfectamente la inteligencia emocional y la inteligencia artificial, porque no hay que olvidar que toda herramienta construida por el hombre es artificial, no existía. Desde los tiempos ancestrales, el hombre tuvo que crear sus propias herramientas Sí. para protegerse del entorno. Porque curiosamente, he pensado a veces que el ser humano es el ser más débil de toda la naturaleza. Y curiosamente, el ser humano es porque nace desnudo y permanece desnudo. Es curioso eso. Cuando uno ve un pececito, nace sin escama, pero al poco tiempo Viene el ropaje. le viene la ropa y esa ropa le permite soportar las más profundas presiones del fondo del mar. Estamos hablando de unas simples escamitas. Acabamos de ver, por ejemplo, cómo el hombre con tanta inteligencia y tanto desarrollo no ha podido crear un artefacto que se sumerja a esas profundidades porque no soporta la presión. Y estamos hablando de materiales extraordinarios, valiosísimos, fuertes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa pequeña escamita y esa coraza gigantesca de aleaciones que no soporta? Entonces, creo que el hombre tiene que indudablemente conectarse con la naturaleza, porque ahí están las verdaderas claves. Claro, claro. Y soy de los que cree que el ser humano es o el Homo sapiens, como se le pueda llamar, es un error de la naturaleza, porque la naturaleza en sí misma, ella, una hoja, un árbol, se parece tanto a nosotros,
es tan igual, pero sin embargo nosotros permanecemos completamente desnudos. No nos sale pelo, no nos sale escama, nada. Y de allí que tuvimos que buscar el traje. Este traje no es sino producto de la invención humana. Fíjate tú, yo me río porque yo tenía aquí una serie de adjetivaciones extraídas de un texto de un catálogo, de ese mismo catálogo de la sala RG, donde se describe tu obra totalmente contrario a cómo tú te estás expresando. Porque de verdad hay una valoración hacia lo mínimo, Sí, hacia lo íntimo, hacia lo invisible, sí. que es totalmente contrario a impetuosa relación con la naturaleza, desenfrenada texturización, que yo me imagino que sí, que estaba allí en esa obra de los años 90, desproporción de volúmenes, grandiosidad monumental de las escalas, que lo hablamos hace un rato, que fuera de cámara me estaba comentando Samuel que en los 90 todos buscaban hacer obra de gran formato y ahora posiblemente la pandemia, el recogimiento, pues ha hecho que nos vayamos hacia lo mínimo. Pero también es una reflexión interior tuya de valorar lo mínimo, Claro. de justamente recuperar esos Sí, pequeños elementos que le dan sentido a la vida. es que es tan bello porque ah, no nos podemos quedar quietos. Y la mentira de ayer, la de hoy es otra. Yo Ok, no puedo sí. Bueno, sino por cierto que este texto me gustó mucho de Milagros Bello de milagro. y creo que ella caracteriza muy bien lo que hacía en los años 90. Y bueno, de ahí justamente quiero también tocar otro tema, relación al bosque. Tú en una entrevista que, que Yelitza Méndez te hizo, tú respondiste que el hombre se comporta muy erráticamente con respecto a la naturaleza y lo contamina, pero que tu bosque, y te cito, es muy orgánico y tiene su propio ordenamiento y no aquel establecido por el hombre. Pero tú como artista eres hombre, tú haces tu bosque, tu ordenamiento. Entonces ahí voy, siempre eres emocional en tu toma de decisiones. ¿Cómo se concilia esto que le dijiste a Yelitza con tu propio bosque, tu bosque interior y tu bosque como obra, materializada en obra? Sí, tú sabes que cuando realicé la exposición del bosque en la sala Match de la OCAP, curada por Humberto Valdivieso, evidentemente ah, ahí no había tal bosque. Ah, Y se llamaba así el bosque. Era el bosque interior. No era como la gente pudiera pretender esperar ver un bosque. No, Sí. era la inexistencia del bosque. Y de allí todas esas transparencias y entradas de luz, Sí, porque de verdad que la sala se prestaba para eso que estás sí, diciendo. ciertamente.
Bueno, estabas comentando algo que me pareció una revelación. Esa exposición que hiciste en la UCAP, que llamada El Bosque, era la ausencia del bosque y era más bien, no sé, tú lo dijiste maravillosamente bien, que yo lo transfiero a luz, espacialidad, transparencia, sugerencia de bosque, Sí, pero había unas obras interesantísimas, ¿no? es que la sola palabra bosque nos trae a la memoria el paisaje. Ok, Y entonces no estaba tal paisaje. Por lo tanto, el bosque era de cada quien. Eh, Era lo que la gente, cualquiera pudiera imaginarse un bosque. Era la ausencia de, fíjate, cuando expuse mis franelas, ¿verdad? Era el gran ausente era Samuel. ahí es donde yo quería tocar el tema de la memoria, pero lo hablamos de una manera bellísima hace unos momentos, porque sí, Mira, es como la impronta del hacer. si, si yo te coloco una palabra, podrás tú pensar de ella muchas cosas, pero ese es tu pensamiento, no el mío. Claro, claro. Entonces, ah, por lo tanto, simplemente pienso que cada quien se explore a sí mismo Fíjate que hay en una la obra reflexión. que me llamó muchísimo la atención, que es un marco con ramas, raíces, no hay nada en lo que supuestamente sería la superficie pictórica y solo una palabra en un blanco eh, brillante que apenas se podía percibir apenas que decía alma. Sí, fíjate, esa obra, si te das cuenta, el marco es totalmente fragmentado. El marco está trabajado negro por fuera y blanco por dentro, pero totalmente fragmentado y con una serie de ramales. Esto, el propósito era ah, u- cuando te desplazabas, podías ver la palabra alma. Exacto. Aparentemente no No existía, se veía, pero sí, era una manera de verte a ti mismo. sí, es como un Eh, espejo. Cuando Bueno, nosotros pocas veces hurgamos en el alma, no nos... como un llamado al Sí, alma sí, y al ah, alma del bosque, tal sí, vez. el alma del bosque. Exacto. Es, Sí, es esa necesidad de ese reencuentro con un ser que muchas veces se vuelve inexistente para todos nosotros sí. por la dinámica de la vida que tenemos actualmente. Ahora quiero ir a otra imagen que es conmovedora y es realmente intensa. Es la imagen del corazón. Porque, bueno, de hecho, el corazón estuvo presente en esa exposición también de la UCAP, con una instalación de corazones y un tronco en esa ocasión negro, que en verdad uno después asocia con la forma del corazón. Y en tu última exposición en la Galería de Museo, aquí en el Centro de Arte Los Galpones, hiciste una exposición bellísima que precisamente se titula El corazón del bosque. Y es como ir a la médula, ir como al punto central, orgánico, físico, humano, sensible, pero también totalmente sujeto a ese bosque que vienes alimentando y trabajando desde siempre. Pero esa imagen del corazón, háblanos porque es constante y está aquí. Bueno, ya Claro, hablaremos de las obras. en la UCAP se trataba más bien un poco de los amigos que ya no están. Ah, Era como un luto, eran esos corazones negros sí, precisamente, porque pudiera, ah, como si cada uno de ellos tuviera un nombre de un amigo que ya no está. Y el tronco era la parte circulatoria que ha sido, este, digamos,
cortada. El- Ay, eso me gusta lo que me estás diciendo, porque en esta exposición que hubo aquí de museo, el corazón, ese tronco es rojo y las tablas, es la veta de la madera que va dibujando con los surcos que tú vas creando y hay unos bajos relieves que justamente forman la imagen del corazón, entre otras obras que hay allí, porque hay obras que remiten tal vez a la circulación o a la savia, y a la comunicación posiblemente, pero esas tablas con el corazón, que además era imagen de la muestra, más bien denota lo contrario a lo que comentas sobre la UCAP, porque es vida, es sangre. Allá se ve algo de vitalidad Fíjate con el que, color de la madera. fíjate que es algo curioso porque este trabajo que se realizó, que está presente en la Galería de Museos, es una obra producida en un breve tiempo. Cuando se me detecta el cáncer, que fue en noviembre del año pasado, ah, tuve que empezar como a ignorar lo que me estaba sucediendo. Era como, esto no existe, no es tal. Por lo tanto, es que todo el tránsito que realizaba entre la estación de Bellas Artes hacia mi taller en San Bernardino, que es ya conectado con la falda del Ávila, más O alto. sea, que caminas bastante. Entonces, ese tránsito Sí, lo hacía como una necesidad profunda de ignorar de lo que me estaba sucediendo. Y eso me permitió conectarme con las hojas que caían en las aceras y descubrí algo realmente fantástico, porque esas hojas que todo el mundo ignora, la inmensa mayoría ignora, y el que las toma en cuenta es porque las tiene que barrer y está profundamente molesto, para mí significaban muchísimo. Y recogerlas, eh, transitar todos los días cercanas a ella y ver cómo se iban desvaneciendo, cómo se iban convirtiendo en polvo. Esto, esto se conectaba mucho conmigo porque era mi enfermedad, que podía verla en las hojas, y descubrí algo maravilloso, algo extraordinario, que ninguna hoja es igual a otra. Aún siendo del mismo árbol, eran totalmente distintas. Era como, insisto, yo no estoy descubriendo nada, pero era para mí lo que estaba descubriendo. Porque así como alguien descubrió en un momento dado que la huella del ser humano nunca habrá una igual, pero estábamos hablando de lo humano, pero no del bosque. Y entonces ahí descubrí que ningún árbol es igual a otro, aun siendo el mismo, la misma especie. Ningún animal es igual a otro. Todos somos distintos. Entonces estamos profundamente vinculados a esas relaciones. Entonces, wow, descubrir que en esa desvanecencia de la hoja, ¿verdad? Que me las llevaba al taller y las tenía en observación permanente, iba descubriendo cómo hay todo un tejido interior que no se revela mientras está viva, porque la hoja que cae es una hoja que ya está muerta. Por lo tanto, lo que queda es volverse polvo. Y al final somos eso, también seremos eso, polvo. Pero qué bueno que existe la memoria, porque la memoria es la única que nos permite conservar
la existencia de las cosas y los registros que hacemos como seres humanos y el ADN que circula por nuestro cuerpo, que no está, también es el cosmos. Somos parte de un cosmos. Yo no puedo decirlo, sino que me sentí tan maravillado que me olvidé de la propia enfermedad. Y creo que ese tránsito fue lo que me Hay permitió. como una especie de reconciliación, posiblemente, Ay, de sí, aceptación y reconciliación y realmente asumir una realidad con la tranquilidad, tal sí, vez, sí, porque, insisto, porque es era tan difícil. hermoso el caminar, cuando incluso después que me hacen la primera intervención quirúrgica, que no salió bien, la orden era eh, eh, mantenerme tranquilo, reposado, estas cosas. Y hice todo lo contrario. Hiciste la exposición. Me fui y me iba caminando cuando se me pedía que no hiciera ningún esfuerzo. Y de verdad hice esfuerzo, cargué cosas. Empecé como que a conectarme más con mi taller, con mi espacio, y descubrir que la verdadera obra es el taller. Es allí donde surgen las ideas. No puede ser aquello que uno siempre creyó, la musa, la inspiración. No, la verdadera, si es que ella existe, como decía Pablo Picasso, es en el trabajo, es en la realización. Entonces, eso era realmente maravilloso porque fue un tiempo de paz y de profunda tranquilidad. Y después vino la segunda intervención y era fantástico. Todo funcionó de maravilla. Y tal vez esta exposición, Corazón del Bosque, es como una manera de Sí, metaforizar sí, yo creo que Humberto entendió eso. Humberto esa especie Valdivieso. de volver a Sí, circular, no solamente savia, sangre, cuerpo, todos corazón. somos, es que realmente somos un todo. No estamos ajenos. Eh, lo único que nos puede hacer ajeno a ello es la dinámica del día a día, que nos olvidamos de que formamos parte esencial de un todo. Por cierto, comentando sobre el texto y la curaduría de Humberto Valdivieso en esa exposición, Corazón del Bosque, realmente el texto es muy hermoso y Sí, realmente creo que va justo a lo que estás diciendo. exactamente, sí. Yo creo que Humberto como filósofo indudablemente es un ser maravilloso. Ahora, ah, también quiero expresar mi más profundo agradecimiento a las personas que hicieron posible esta exposición, porque yo no me ocupé en absoluto de hacerla. Eso lo dejé en manos de personas amigas que se encargaron de hacer el montaje y hacer la selección de las piezas. Eh, de verdad, para mí esto fue sorprendente. Cuando llegué a la exposición, Ya estaba puesta ya estaba, dije, oye, qué hermosa, en bella. bella. Y eso se lo tengo que agradecer profundamente a Humberto, a Yelixa Méndez, mi compañera, que bueno, que se tuvo que involucrar a pesar de su trabajo. Adriana Barrio, que colaboró de una manera extraordinaria. A José Luis José Luis García. de García, Claro. extraordinario también. A Ricardo Arispe. Oye, tanta gente que se unió, chica, pero que cosa que no estaba en mí. Me imagino la misma galería. La misma gente en la galería de museo. Sí. Insisto, a Nicomé, Nicomer. Ana Pina, Zoaidas. Ya, ¿cómo no agradecerle a estas personas
un hecho tan hermoso, tan bello. No hablo en sí de la exposición, porque no soy yo quien tiene que decir que es bella o hermosa, no, sino es la acción colectiva. Claro, fue Creo que muy, ese es muy el país, especial. ese es el país que queremos, Pero un además, país donde todo se yo hace, creo que un todo. para todos nosotros fue una gran sorpresa porque sabíamos pues de tu situación, tu recuperación, que es lo más importante, y luego ver obras que hay también como una reconciliación con la materia, con el Sí, dibujo, con el tallado, sí. eh, incluso el mismo trabajo del tallado. Uno dice, oye, eso requiere fuerza. Eso, No, sí, es más, hay algo también maravilloso que es descubrir cómo se puede hacer una obra también con unos animales. O sea, no, yo no solo. Mira, pues tú como sabes, con unos animales, cuéntame. sí, eso es bellísimo, porque descubro, eh, por eso insisto en estar atento, estar alerta, muy importante en cualquiera de los oficios del ser humano. Cuando veo una de mis mesas que está perforada por las termitas, Ajá, madre mía, dije yo, ahí están los eso, animales. ahí están los animales. Entonces lo que hice fue realizar lo que las termitas ya habían empezado. Ah, fíjate tú, ahí están los surcos. Están los surcos, es decir, ¡ah, qué bello! Entonces fue cuando le pedí el piano a Humberto, un piano viejo, Ah, pero eso es en la en la, exposición de en la la UCAM. UCAP, Sí, pero en este caso aquí hay obras que fueron hechas no solamente por mí, sino también por las termitas. Y las termitas horadaron, hicieron caminos internos. Y eso fue lo que traté de descubrir, despejar, limpiar y luego meterlas al horno. Entonces, maravilloso, porque las termitas ah, no le tuve que pagar prestaciones ni nada. pero es una manera muy buena también de aprovechar esa enseñanza de las termitas, porque tú Claro. también hiciste Y tus surcos y tú esas dibujaste perforaciones con las surgen de las termitas. exactamente. Oye, Samuel, me encantó esta conversación. Bueno, hemos llegado al final, pero de verdad que ha sido muy, muy grato y estoy segura que va a ser una revelación para el público que nos va a ver. Y va a ver también tu obra porque vamos a intercalar imágenes para que se den cuenta de qué estamos hablando. Claro. Bueno, yo quiero despedirme, no sin antes decirles que esto va a estar en nuestro canal de YouTube, en Un Minuto con las Artes, con número, en el caso de YouTube. De modo que, bueno, estará en línea y podrán verla en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, donde quiera que estén. Estaremos con Samuel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, mi querida Susana. Gracias, Samuel.